El capítulo anterior, el monoteísmo hebraico, nos había pedido que volviéramos a Oriente Próximo para ver qué pasaba cuando los pueblos del mar habían desembarcado en la costa mediterránea. ¿Vale? El otro capítulo, el anterior, nos había dejado cuando los pueblos del mar habían arrasado las civilizaciones de Anatolia, los hititas, ¿no? Y habían puesto en grave peligro a los egipcios. Luego vimos qué pasó con estos filisteos, estos pueblos del mar, en la costa de Canaán, y cómo aparece el judaísmo como resultado final de probablemente de estas migraciones de pueblos hicsos, de pueblos semitas, que abandonan Egipto con los asaltos de los pueblos del mar y van y se meten en la zona de Canaán por Oriente Próximo hasta llegar al río Jordán y van ocupando lo que hoy conocemos como Judea o como Israel. Habíamos visto también cómo el hundimiento del mundo asirio había dado lugar a un breve momento neobabilónico, los caldeos, y habíamos visto también, habíamos empezado a ver o solamente dejado señalado que este mundo babilónico caerá allá por el 530, 100 años después, en manos de una nueva potencia regional que van a ser los persas. Pero ya sabíamos, por los capítulos previos, ya sabíamos que el mundo era mucho más grande que este arco, que este fértil creciente que va desde Egipto hasta Mesopotamia. Y habíamos visto que las migraciones indoeuropeas del menos 2000 habían entrado, por un lado, en la península itálica, dando lugar a lo que luego conoceríamos como los etruscos o los latinos. Habían entrado también en la península griega desde Macedonia, empujando a los pueblos locales, empujándolos hacia el mar, y entre el 2000 y el 1500 habíamos visto el colapso de la civilización de las islas, entre ellas la civilización minoica, ¿no? que cae también derrumbada allá cerca del 1500, pero habíamos visto también que hay una nueva oleada migratoria sobre el 1200, que son los pueblos del mar, que vuelven a meter presión o coinciden con el hundimiento del mundo micénico, con la desaparición de la civilización de toda la lengua escrita en la región, y que estas oleadas de pueblos en marcha, algunos escapando como migrantes por la guerra, como ahora, y otros que son los pueblos invasores, van avanzando, algunos sobre la costa africana, en la costa de Libia, en la costa de Egipto, en la costa de Canaán, y por el norte entrarán arrasando a su paso los imperios conocidos de los hititas, mitanís, y irán cayendo uno tras otro, pero el mundo era más grande que todo esto. En la India y en la China ya teníamos ciudades en el 1500. Lo vimos en los capítulos anteriores. No tenemos datos o no tenemos datos consolidados de cómo fue el neolítico chino, porque las características geológicas de China no permiten que queden restos, ¿no? Al alcance de la investigación actual. A lo mejor más adelante aparecerán, pero bueno, de momento no lo sabemos. Pero sí sabemos que allá por el 1500 ya hay una cultura del bronce muy asentada, la vimos en los capítulos anteriores, con un arte tremendamente sofisticado. Hay organización territorial, organización política, castillos, enterramientos, armas de guerra, caballos, carros, es decir, toda una estructura, y eso no sale de la noche a la mañana, es decir, eso evidentemente es el resultado de una larguísima construcción cultural, ¿no? y civilizatoria. Y en la India habíamos visto las tremendas civilizaciones del Valle del Indo, donde entre la costa y las cadenas del Himalaya teníamos a fecha de hoy registradas
más de 2.500 ciudades. Si lo de Grecia y lo de Medio Oriente nos parecía enorme, lo del Valle del Indo es de dimensiones colosales. Sin embargo, a diferencia de Oriente Próximo y Mesopotamia, las civilizaciones del Valle del Indo eran civilizaciones donde no aparecen armas, no aparece gran desigualdad social, no aparece estratificación, no hay fortificaciones, pero toda esa civilización del Indo, entre ellas monumentos de la ingeniería como Jarapa o como Mohenjo-Daro, allá por el 1200 desaparecen. Son barridas. Son barridas. Y son barridas en consonancia con el avance de otro brazo de estos pueblos indoeuropeos, los indoarios, que así como unos se desplazan del Cáucaso hacia Europa por el norte de Italia y por Grecia, otros van a entrar en Mesopotamia a través de las montañas de Irán, y el último brazo se va a desplazar hacia Afganistán, el Pakistán, el norte de la India, entrando desde el río Indo en el subcontinente indio. Cuando estos pueblos nómadas entren en contacto con estas sofisticadas ciudades del Valle del Indo, las van a arrasar. Ni están preparados para comprender lo que tienen delante, ni las civilizaciones del Indo están preparadas para enfrentar un ataque de devastación o de ocupación territorial como al que se van a ver sometidas por estas oleadas migratorias. Sea como sean, porque de todo esto comprenderéis que no hay registro, no existe nada, sea como sea, el hecho es que la civilización desaparece. Igual que desapareció en Grecia, con la caída del mundo micénico, al mismo tiempo, en la misma época, la civilización del Valle del Indo es arrasada, desaparece. Y no volverá a haber ciudades en Grecia hasta que pasen varios siglos, no volverá a haber lengua escrita en Grecia hasta que pasen varios siglos, y no habrá lengua otra vez escrita en el Valle del Indo hasta 400 o 500 años después. Esta migración del 1200 no solamente se lleva por delante la organización política, sino que se lleva por delante la cultura del Valle del Indo. Se lleva por delante su economía, su sistema de escritura, su lenguaje, su religión, sus maneras de relaciones sociales y políticas, se lo lleva todo. Y todo parece indicar, por más de que lo iremos viendo a lo largo del capítulo, que los invasores se colocan sobre las poblaciones locales como casta dominante, como dirigentes, como explotadores de mano de obra de los pueblos sometidos. La moderna división en castas que conocemos en la India es heredera de la sobreposición de la cultura indoaria sobre la población local previa que había en el subcontinente. Y veremos cómo las lenguas que hay, que todavía perviven en el subcontinente indio, son también herederas, en buena medida, de dos o tres ramas lingüísticas muy peculiares. La indoaria, pero también de las dos o tres lenguas previas que había en el subcontinente antes de la invasión.
De todo eso es de lo que va a hablar, bueno, de todo esto y de mucho más, va a hablar el capítulo, porque una vez que planteemos cuál es la estructura étnica y cultural de la India y cómo se conformó a partir de estas invasiones, eh, el autor nos llevará hasta el periodo histórico que empieza en el siglo VI. Cuidado, en Grecia empieza en el siglo VII. No creáis que las cosas son muy diferentes en un sitio o en el otro. Evidentemente, la invasión indoeuropea fue un colapso civilizatorio de la mayor magnitud, ¿no? En ambos sitios. Pues bueno, ya veremos cómo, igual que en Grecia, en la India, cuando empiezan a aparecer ciudades, empieza a aparecer el comercio, la moneda, la escritura, eh, eh, bueno, pues esto será recién a partir del siglo VI, siglo VII, y entonces el resto del capítulo, o una buena parte del capítulo, podremos contemplar el esplendor de la cultura india, un esplendor intelectual, científico, religioso, poético, como pocas veces vamos a poder volver a ver en la historia de la humanidad. Y ese esplendor será el resultado de toda esa mixtura cultural en combinación con las peculiares características geográficas y climáticas del subcontinente. Bueno, todo eso es lo que tenemos por delante, ¿vale? Y luego, esto con respecto a India, y con respecto a China, pues tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Vamos a ver el mismo fenómeno, solo que los chinos en principio no sufrieron esta invasión y este colapso civilizatorio, sino que pudieron tener un desarrollo cultural relativamente independiente. Voy a compartir pantalla porque cuando hablamos de India, los valores estéticos y políticos en los que hemos sido educados, ¿no? Son tan corrompidos que a veces nos es difícil centrarnos y poder valorar la grandeza de esta civilización, ¿no? Cuando hablamos de India, hablamos de algo tan extraordinario que nos pone ante lo más grandioso que ha podido dar la historia de la humanidad y al mismo tiempo nos pone ante las mayores miserias, las mayores vergüenzas también que haya podido dar la historia de la humanidad. Seguramente los hindúes han sido a la vez beneficiarios y víctimas de la extraordinaria riqueza de su tierra, ¿no? Esa misma extraordinaria riqueza que permitió las culturas del Indo, esas culturas igualitarias y fantásticas como las de Mohenjo-Daro o las de Harappa, pero también es la India de Bangladesh, de los imperios británicos, de la destrucción del dominio musulmán y del sojuzgamiento indoario de las poblaciones locales y su reducción prácticamente a la esclavitud. Aquí os he puesto esta foto porque me parece especialmente bella como, como imagen para tener en la cabeza, en la retina, a medida que vayamos pensando en los distintos momentos de su desarrollo histórico. No solamente la India es bella su gente, es bella su pensamiento, su manera de enfrentarse a la vida, sus soluciones políticas, religiosas, familiares, pero también tienen sus sombras, que también nos darán más de un espanto a lo largo de la lectura. De todos modos, no podremos entrar mucho en ello, porque hablar de la India nos exigiría un seminario completo, y este es de filosofía griega. aunque, aunque para mal de Juan Rey de Sara, pues todavía no hayamos tocado nada, pero este es de filosofía griega, así que si quisiéramos entrar en profundidad en India o en China,
Bueno, pues lo dejamos para otro día, ¿no? Que no sea los viernes. Aquí tenéis un mapa en el que podemos ver la distribución lingüística de las familias lingüísticas principales dentro dentro de la India. Como veis en verde clarito tenemos el indoario, en verde un poquito más oscuro el iraní, ¿no? Las lenguas vinculadas al iraní, y en azul lo que serían las lenguas dravídicas, que son las familias lingüísticas previas a las invasiones indoeuropeas, como veis, están retiradas hacia el sur en la misma línea de avance de las invasiones indoarias, ¿vale? Las lenguas dravídicas fueron eh, buscando protección cada vez más lejos del avance indoario. Otra lengua que pudo sobrevivir al avance indoario fueron las lenguas birmanas y tibetanas, gracias a la tremenda muralla natural del Himalaya. Y finalmente tenemos las lenguas, lo que se llama el grupo de lenguas austroasiáticas o del sur del Asia, que ya prácticamente han desaparecido del subcontinente indio y están más bien en, en, en las islas y en el sudeste asiático, ya han sido, digamos, prácticamente se han salido. Quedan en algunos pequeños reductos dentro del continente, pero donde los habla muy poca gente. Esto nos puede dar una pauta del carácter de la invasión indoaria. Fue una colonización en toda regla, ¿no? Un avance masivo en el cual las clases dirigentes impusieron o acabaron imponiendo a lo largo de los siglos la lengua de las clases dirigentes sobre las clases oprimidas y dependientes. Igual que el sumerio dejó de hablarse en la Mesopotamia. Igual. ¿Vale? Es decir, de la misma manera, este es el proceso por el cual, junto con las lenguas, termina olvidándose la cultura, ¿no? Y todo el espectro cultural previo queda absorbido por el dominante. Esta zona en este momento, las lenguas oficiales, las lenguas oficiales, no las habladas, ¿no? Las lenguas habladas son estas, las lenguas oficiales son estas, ¿vale? Estas son las lenguas oficiales donde veis el inglés sigue teniendo un enorme peso como lengua imperial, y luego tenemos pues el hindi, el urdu, el punjabi, ¿no? Pues todas las lenguas regionales que son herencia de estas ramas lingüísticas previas que vimos en el mapa anterior. Y aquí tenéis la presencia de las lenguas austroasiáticas que antes os mostraba. Aquí las vimos solamente en el subcontinente, ¿no? Apenas unas manchitas púrpura, y aquí podéis ver la distribución de estas lenguas austroasiáticas ya expulsadas, bueno, pues cómo han ido quedando por el resto del sur de Asia. Cuando ahora empecemos la lectura, este mapa os va a venir bien. El subcontinente indio es de unas dimensiones colosales, pero sin embargo desde el punto de vista geográfico está limitado por 3 o 4 zonas muy claras. Esta zona del Gujarat, que es una zona de una extraordinaria riqueza al este de donde desemboca el Indo,
Y luego tenemos las tremendas cuencas del Ganges al norte, donde se recibe toda el agua de los ríos que bajan del Himalaya, que es una zona de una riqueza y de una fauna exuberante. Toda esta zona del norte, a los pies del Himalaya, es una región en la cual se han desarrollado las grandes civilizaciones históricas de la India. Mientras que la zona del Indo, que hoy es la frontera con Pakistán, es la zona previa a las invasiones indoarias. En medio de todo esto tenemos una enorme cadena montañosa y un desierto, el desierto del Thar. El desierto del Thar separa de forma física, como el Himalaya, es un desierto brutal, separa la zona oeste de la zona este, y la cadena montañosa que tenemos aquí separa la zona frondosa, exuberante y poblada del norte de la meseta de Delcán y de la zona del sur. Ahora entenderéis por qué esa distribución lingüística. Hay unas barreras naturales, geográficas, que han facilitado o impedido o frenado determinados avances y han permitido que algunas poblaciones pudieran sobrevivir a las condiciones de avance de culturas extrañas. Luego ya iremos volviendo poco a poco sobre el mapa, ¿vale? Para irlo explicando. Simplemente tener en claro la configuración de los valles de agua, el desierto y la meseta para poder luego entender un poco los movimientos civilizatorios y los desarrollos que ha tenido la India. Ya iremos avanzando sobre el texto a medida que vayamos leyendo. Vamos a dar comienzo a la lectura. Paqui, por favor, adelante tú. Civilizaciones históricas de la India y la China. Los notabilísimos progresos de la China y la India durante toda la primera mitad del primer milenio antes de Cristo derivaron en modos de vida que aún eran más distintos respecto a la corriente principal de la civilización del Próximo Oriente que en el judaísmo. Los progresos conseguidos por indios y chinos, en realidad, tuvieron escasa influencia directa sobre el Próximo Oriente y sobre la civilización griega y romana, que son las que más interesan a un occidental que se ocupe de la antigüedad. Pero vale la pena observar los avances humanos en aquellas remotísimas zonas de Asia, no solo porque así se aclaran algunas fuerzas que son objetivamente importantes en sus formas modernas, sino porque un estudio de las diferentes culturas inducen a apreciar con mayor intensidad las características que fueron únicas del judaísmo y de la civilización griega. La aparición de las sociedades civilizadas en la India y en China se han examinado brevemente en el capítulo 5. En muchos aspectos, tanto materiales como culturales, en estas antiquísimas bases se sentaron los cimientos de las instituciones históricas de ambas zonas. Pero solo en el primer milenio empezaron a surgir sistemas perfectamente definidos de organización social y de pensamiento. En este capítulo nos ocuparemos de modo específico de los acontecimientos que se produjeron desde finales del segundo milenio antes de nuestra era hasta la llegada de Alejandro a la India, 327 antes de nuestra era, y hasta la caída de la dinastía Chu en la China. Este periodo abarca en la India la fase de elaboración del hinduismo y la vida de Buda, y en China la consolidación de la cultura que produjo un buen número de grandes filósofos, incluido Confucio.
Gracias, Paqui. Me gustaría que nos detengamos un poquito en algunas de estas corrientes filosóficas y religiosas. Vais a ver el impresionante paralelismo con buena parte del desarrollo griego. Es una de las cosas que más han fascinado a los filósofos de todas las épocas, el hecho de que al mismo tiempo, en lugares tan distantes e inconexos, aparecieran figuras tan similares y con planteamientos tan parecidos, ¿no? Es algo verdaderamente notable. Cuando veamos el jainismo eh, o veamos algunas concepciones del budismo, pareciera que estuviéramos viendo a los epicúreos o que estuviéramos viendo a Sócrates o que estuviéramos viendo a los sofistas, ¿no? Es algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Que en la misma época y a tanta distancia, sin ninguna conexión entre ellos, se estén haciendo planteamientos políticos, filosóficos, éticos, gnosiológicos, epistemológicos, cosmológicos, de tipo tan similar. ¿Y esto cómo pudo pasar? ¿No? Semejante coincidencia. Juan, por favor, adelante. Los Y el arios antiguo... y el antiguo hinduismo. El territorio de la India. La India es un vasto país casi tan grande como la mitad de Europa. Desde el punto de vista político, nunca fue un único estado. Sus condiciones culturales y geográficas son sumamente variadas. Hoy se hablan unas 150 lenguas en el interior de esta gran península. En el norte, la mayoría de ellas pertenecen al grupo indoeuropeo, mientras que en el sur hay lenguas de origen aún más antiguo, las dravídicas y otras. Al norte se extienden sobre todo las llanuras de los grandes ríos, el Indo a occidente y el Ganges a oriente. Un estrecho corredor de jungla próximo a la moderna Delhi reúne estas llanuras que de lo contrario estarían separadas por el desierto de Thar. Más al sur se encuentra la cadena de los montes Vindhya, que separa la India septentrional del Gujarat y del Deccan y de otras zonas de la India meridional. En muchos aspectos, la India tiene importantes características en común. La mayoría del territorio se extiende en la faja tropical y subtropical y en la importante cuenca del Ganges experimenta en especial los efectos de la regular alternación del monzón estival que trae las grandes lluvias del océano y del monzón invernal. Según algunos especialistas, la lujuriante vegetación y su rápida decadencia, los efectos enervantes que se advierten sobre las energías humanas y otros aspectos del clima indio son elementos decisivos para entender las características del pensamiento filosófico. Además, por doquier la unidad social y económica se centraba en la aldea agrícola, una estructura de tipo conservador que raramente llegó a desarrollarse en auténticas ciudades. Quizá aún más significativo, como elemento de unificación general en el ambiente ario, fue la formación del sistema de vida y religión que se conoce con el nombre de hinduismo. Este sistema se difundió por la mayoría del territorio de la India. Gracias, Juan. Nos dice el autor que en el subcontinente indio la mayor parte de la estructura poblacional era una estructura en forma de familia extensa o de aldeas. Rara vez alcanzó el rango de ciudades y cuando lo alcanzó fue recién a partir del siglo V o del siglo VI. Las ciudades del Valle del Indo desaparecieron en el 1100, en el 1200 y no volvió a haber aglomeraciones políticas de envergadura que merecieran el nombre de ciudades hasta el siglo VI, antes de nuestra era, y empezaron en la zona de la cuenca del Ganges, que era la zona más rica probablemente de la época. Rosa, adelante. Llegada de los arios hacia 1500-1000 antes de nuestra era.
La historia de la India es muy poco conocida hasta el siglo VI antes de nuestra era, cuando los testimonios arqueológicos y literarios empiezan a abundar más en las llanuras del norte, ponen en claro un ambiente fundamentalmente hindú, tanto desde el punto de vista social como religioso. Al oscuro pasado se refieren las leyendas de invasiones de pueblos que se llaman a sí mismo arios, que significa nobles. Este pueblo no era una raza especial. Su característica más notable estribaba en el hecho de que hablaban una lengua indoeuropea, de la que se desarrolló el sánscrito histórico. Los eruditos modernos consideran que este pueblo participó en la gran migración del segundo milenio que penetró en la India por el noroeste, a través de las principales rutas terrestres que unen la India con el resto de Asia. Esta invasión suele fecharse en torno al 1500 antes de nuestra era, y los bárbaros invasores eran pastores. Y los grandes invasores que eran pastores dieron, quizá, el empujón final a la ya vacilante civilización hindú. Algunas formas muy avanzadas de progreso, como el uso de la escritura, la organización estatal y un verdadero arte, desaparecieron por completo. En los rincones más remotos sobrevivieron con seguridad hasta mucho después los restos de la civilización hindú, y los arios heredaron muchas conquistas fundamentales, materiales y culturales de sus predecesores. Pero, a juzgar por la cerámica, la India septentrional no restableció una sólida base para un progreso cultural hasta alrededor del año 1000 antes de nuestra era. La semana que viene os mostraré algunos detalles de cerámica, Sí. para que veáis cómo era la cerámica del norte de la India en el siglo XII, por ejemplo, o la cerámica ya a partir del siglo XI al siglo III. Y vais a ver el imponente retroceso cultural que representa con respecto a las civilizaciones del Valle del Indo. Es decir, lo que se produce a partir del 1200 es un colapso civilizatorio. Un colapso del estilo del que pasó en la Grecia con el mundo micénico, ¿no? Es un colapso civilizatorio. Desaparece todo lo que se podía entender por civilización. No obstante, esta cultura indoaria que ocupa el territorio y que sojuzga a la población local, le pasa pues como a los romanos con los griegos, ¿no? Pues al final terminan adoptando los valores civilizatorios más avanzados del pueblo dominado, y cuando volvamos otra vez a tener escritura y a tener organización política territorial registrable allá por el siglo VI, siglo VII, vamos a ver que esta civilización que aparece en el siglo VI o siglo VII es una mezcla del mundo hindú previo a la colonización con los elementos religiosos y jerárquicos del pueblo invasor. Entonces nos dice, a juzgar por la cerámica de la India septentrional, de la India del norte, no restableció una sólida base para el progreso cultural hasta el año 1000. La India meridional, la sur, que no fue invadida por los arios, siguió viviendo en un nivel neolítico durante los 400 o 500 años siguientes. Continúa, Rosa, por favor. Los testimonios. Los testimonios sobre los arios provienen sobre todo de 4 colecciones de textos, o Vedas, de sus himnos, cantos y fórmulas rituales. El más famoso es el Rig Veda, o Veda Real, una colección de 1028 himnos que se cantaban durante los sacrificios a las diversas divinidades, como Varuna, el dios del cielo, Indra, el poderoso señor de la lluvia y dios de la guerra, y Agni, que todo lo consume, fuego, en latín ignis. ¿Veis Sí. el parecido de las palabras, ¿no? Sí, sí. Agni, ignis, ¿no? Es decir, que es lo que demuestra el origen de una lengua común, ¿no? Entre ellos, ¿vale? Continúa, por favor.
Estos poemas presentaban a los dioses en lucha contra los demonios, Asura, y bebiendo el sagrado Soma, quizá zumo de ruibarbo, pero también nos ilustran algo sobre los adoradores terrenales de los dioses. Los arios, de piel clara, luchaban contra los más oscuros indígenas, Dasius y otros, que fueron los antepasados de los más tardíos Drávidas. Vivían en aldeas donde cultivaban la tierra con el arado y criaban ganado y amaban los veloces caballos que tiraban de los carros de guerra. Gracias, Rosa. Bueno, claro, cuando nosotros accedemos a los Vedas, estos textos nos vienen filtrados. Esto le pasa lo que al Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, esta es una tradición oral que no se pone por escrito pues hasta el siglo V o VI antes de nuestra era, ¿vale? Con lo cual, ve tú a saber, en toda esta tradición oral de los Vedas y toda esta herencia cultural, qué hay de original y qué hay de adaptación progresiva o justificación política de cada generación a medida que se van transmitiendo los himnos de unas a otras, ¿no? En todo caso, lo que sí tenemos claro es que estos Vedas pertenecen a la tradición aria original, con todas las mutilaciones, transformaciones y todo lo que queramos, pero pertenecen a esa tradición. Y tenemos claro que en esa tradición se habla de que hay un pueblo que es de tez blanca, que es el que está mandado a mandar sobre el pueblo al que se enfrenta, que es de tez oscura, ¿no? Que son los drávidas. Estos drávidas van a quedar sojuzgados por el pueblo invasor y la tradición va a señalar de forma mitológica por qué razón son sojuzgados. Y es que en el origen de los tiempos, cuando se crea el mundo, sobre el cuerpo del gran creador, una parte del cuerpo sirve para crear unas cosas, los animales, las plantas, otro da lugar a la luna, otro da lugar al sol, otro da lugar a los brahmanes, otro da lugar a los militares, otro da lugar a los campesinos y otro da lugar a los sirvientes. Oye, y a los negros les tocó ser sirvientes. Sí, como siempre. ¿No? Qué mala suerte, ¿no? Tuvieron en el momento de la creación. Bueno, pues daos cuenta que no es diferente de lo que hemos leído, por ejemplo, del mito mesopotámico, con Tiamat, la manera en la que se construye el mundo a partir de los restos del dios vencido, ¿no? ¿Os acordáis, no? Es decir, digamos, todos estos pueblos van construyendo su mitología, pero no solamente construyen una cosmología, no solamente explican en ese mito por qué el Sol gira alrededor de la Tierra, las estrellas giran alrededor del globo, por qué hay un océano, por qué hay tierra, por qué hay plantas, por qué hay vacas, sino también explican por qué mandan los que mandan y por qué es justo que los que manden siguen mandando. ¿Vale? Es decir, es una descripción política del mundo, no solamente cosmológica, ¿no? Voy a compartir con vosotras un momento, luego volvemos al texto, pero me gustaría que, igual que vimos el mito de Tiamat, leyéramos el Purusha, que es el texto fundacional de esta mitología. Esta traducción que comparto con vosotros es una traducción del sánscrito al inglés y del inglés vía Google al castellano, así que comprenderéis que tiene tiene grandes probabilidades de haber ciertas incorrecciones, ¿vale? No obstante, creo que se entiende con bastante claridad. Estaba leyendo, Rosa, sigue Alfonso, por favor. Ilústranos, Alfonso. El Purusha del Rig Veda.
1000 cabezas tiene Purusa, 1000 ojos, 1000 pies. En cada lado que impregna la tierra llena un espacio de 10 dedos de ancho. Este Purusa es todo lo que aún ha sido y todo lo que será. Atención a la expresión, ¿vale? Porque aquí ya hay elementos cosmológicos muy importantes y ontológicos. Este Purusa es todo lo que ha sido y todo lo que será. Estamos ante una concepción panteísta. Dios no es un ente separado del mundo, sino que el mundo forma parte de Dios, ¿vale? Purusa es todo lo que ha sido y todo lo que será. Continúa, Alfonso. El Señor de la inmortalidad que crece aún más por la comida. Tan poderosa es su grandeza, sí, mayor que esto es Purusa. Todas las criaturas son una cuarta parte de él, las 3/4 partes de la vida eterna en el cielo. Con las 3/4 partes, Purusa subió una cuarta parte de él, nuevamente estaba aquí. Desde allí salió a grandes zancadas por todos lados sobre qué gatos no y qué gatos. ¿Qué tiene que ver los gatos con todo esto? No tengo la menor idea, ¿vale? Pero que conste que en inglés también es cats, ¿vale? Buscándole 3 patas a la cuarta pata. Sí, sí, sí. Es que, claro, vamos a ver, estamos ante una traducción del sánscrito que probablemente la palabra gato fuera una palabra polisémica, que en su momento, además de gato, quisiera decir otra cosa, ¿no? Y ahora, claro, ahora solo nos hemos quedado con el gato, ¿no? Venga, adelante. De él nació Viraj. De nuevo nació Purusa de Viraj. Tan pronto como nació, se extendió hacia el este y el oeste sobre la tierra. Cuando los dioses prepararon el sacrificio con Purusa como su ofrenda. Su aceite era primavera, el regalo sagrado era otoño, el verano era la madera. Balsamaron como víctima sobre la hierba Purusa, nacida en el tiempo más antiguo. Con él se sacrificaron las deidades y todos los satyas y rishis. De aquel gran sacrificio general se recogió la grosura que goteaba. Fíjate qué curioso. La expresión en inglés es fat, ¿no? De aquel gran sacrificio de Purusa se recogió toda la grasita que goteaba del asado, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Sí. Y con esa grasita, continúa. Formó las criaturas del aire y los animales, tanto salvajes como mansos. De ese gran sacrificio general nacieron Rekas y Samainos. De ahí se produjeron hechizos y encantamientos. El Yahus tuvo su nacimiento de ella. De ella nacieron los caballos, de ella todo ganado de 2 hileras de dientes. De ella nacieron las vacas, de ella nacieron las cabras y las ovejas. ¿Te das cuenta, Alfonso, que estamos ante un pueblo pastor? Lo único que le interesan son las cabras, las ovejas, las vacas, ¿no? No hay serpientes. No, ni habla del trigo, ni de los pepinos, ¿no? Es decir, está claro que lo que le interesa al que está narrando son los orígenes de la riqueza actual, ¿no? En este caso, pues estamos ante un pueblo pues, de pastores, ¿no? Continúa. Cuando dividieron Purusa, ¿cuántas porciones hicieron? ¿Cómo llaman a su boca, a sus brazos? ¿Cómo llaman a sus muslos y pies? El Brahman era su boca. De ambos brazos se hizo el Rajanya. Sus muslos se convirtieron en el Vaishya. De sus pies se produjo el Shudra. Vale, resulta que el Brahman es la casta sacerdotal. Sí. ¿Vale? La boca. Esos salieron de su boca, que son los del piquito de oro, ¿no? La palabra. De sus brazos se hizo el Rajanya, ¿no? Que son la casta militar. De los muslos se hicieron los Vaishya, que son los agricultores, la gente que trabaja el campo, ¿vale? Los pastores y los agricultores. Y de sus pies, pobrecitos, los Sudras, que son los últimos monos. Bueno, no, perdón, hay otros peores, hay otra casta que no está ni siquiera en la lista. Continúa, Alfonso.
La luna fue engendrada de su mente, y de su ojo nació el sol. De su boca nacieron Indra y Agni, y de su aliento nació Vayu. Ves que esta descripción es muy parecida a la mesopotámica, pero la otra, la anterior, la de las castas, cambiándole los nombres, podría haber sido platónica. Continúa. De su ombligo salió, en medio del aire, el cielo. En medio del aire, el cielo fue formado de su cabeza, la tierra de sus pies, y de su carro las regiones. Así formaron los mundos. 7 palos de esgrima tenía él. 3 veces 7 capas de combustible fueron preparadas. Cuando los dioses, ofreciendo sacrificio, ataron como su víctima Purusa. Dioses sacrificando la víctima, estas fueron las primeras ordenanzas sagradas. Los poderosos alcanzaron la altura del cielo, allí donde moran los satyas, dioses de antaño. Gracias, Alfonso. Bueno, pues ya veis el mito fundacional en uno de los primeros Vedas, cómo funciona, ¿no? Haciendo una descripción de cómo se origina el mundo, cuál es la razón de los elementos que hay a nuestro alrededor, una cosmología, y por qué razón las castas operan como operan y mandan los que mandan. Vamos a continuar la lectura un poquito más. Entonces decíamos que los arios de piel clara luchaban contra los más oscuros indígenas, Daisius y otros, que fueron los antepasados más tardíos de los drávidas. Vivían en aldeas donde cultivaban la tierra con el arado y criaban ganado y amaban los veloces caballos que tiraban sobre carros de guerra. Estaba leyendo Alfonso. Continúa, Sara, por favor. Los documentos védicos indican también que los arios estaban divididos en clases, que fueron el origen de la división histórica de las castas hindúes. Como aparece en una fuente posterior, los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los sudras son las 4 castas. Las 3 primeras se llaman los nacidos 2 veces. Sus deberes son, para un brahman, enseñar los Vedas, para un kshatriya, ejercitarse constantemente en las armas, para un vaishya, vigilar los rebaños, para un sudra, servir a los nacidos 2 veces. El trabajo de los sudras es, pues eso, servir, ¿no? Adelante, Sara. La última de estas clases, los sudras, representa la población más antigua. Las 3 primeras, los sacerdotes, los guerreros y los pastores, los conquistadores arios. Las distinciones sociales implícitas en estas agrupaciones eran relativamente sencillas, aunque rígidas desde su aparición, y el predominio económico de las clases dirigentes fue siempre una característica fundamental. Sin embargo, solo a finales del primer milenio antes de nuestra era y en los siglos siguientes, la población india se dividió rígidamente en unas 3.000 castas, en parte como creación a la amenaza que en un primer momento representaron el budismo y el jainismo y después el islamismo. Al final, cada casta desarrolló unas costumbres especiales en los alimentos y en los matrimonios y se convirtió en un elemento estable de la vida india. Por un lado, esta división tendió a perpetuar las viejas diferencias lingüísticas y culturales, pero por otro, proporcionó una duradera estabilidad a la sociedad india, a pesar de las frecuentes invasiones. Para entender al hinduismo hay que recordar siempre que no fue solo un pensamiento religioso, sino también una compleja estructura social. Gracias, Sara. Bueno, como veis, la implantación de la cultura aria sobre el mundo hindú se hizo no solamente de forma militar, de forma violenta, sino que además se hizo imponiendo la cultura, la cosmología, la cosmovisión de esta nueva clase dirigente sobre la clase dominada. La semana que viene veremos que cuando aparece otra vez la escritura
y el sánscrito se pone por escrito, aparecerá una reformulación de de toda esta cosmovisión y toda esta cosmología, dando cuenta no solamente de cómo estaban las cosas, sino dando cuenta de las nuevas maneras también en que el mundo hindú está reinterpretándose, reconociéndose en el siglo V. Un siglo V, siglo VI, que ya no se reconoce en esos Vedas. Se dice que filosofía es poner nuestro tiempo en conceptos. Eso es lo que hacen los hindúes, eso es lo que hacen los griegos cuando empiezan a escribir. Poner su tiempo en conceptos. Y claro, el tiempo del siglo VI, del siglo V, ya no puede ser explicado con los parámetros cosmológicos, políticos, éticos de los Vedas, que pertenecen a una estructura política 5 siglos anterior. Y va a generar, pues, una de las primeras grandes crisis religiosas de la época, que es el tránsito de esta religión védica a una pequeña transición brahmánica y luego a lo que hemos conocido como el hinduismo, el budismo y el jainismo, más otra infinidad de religiones que aparecen en India, hasta nuestra época. Pero nos vamos a centrar principalmente en el hinduismo y dentro del hinduismo en el budismo. Pero también hablaremos del jainismo y me interesa mucho porque son concepciones religiosas sin Dios. Esto para nosotros es absolutamente loco, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hablar de una religión sin Dios, ¿no? Bien, pues esta es la característica extraordinaria del pensamiento indio. Son concepciones filosóficas, concepciones religiosas, totalmente ajenas a la idea de un Dios con voluntad, ¿no? Tal como nosotros lo hemos heredado. En todo caso hay una divinidad fundadora, como nos decía este Purusha, una esencia, una base de la que todo sale y a lo que todo tiene que volver, pero cuando hablemos de esto no podréis evitar recordar el concepto de stoigeion griego o el concepto de fuego o de logos griego, ¿no? como sustancia primigenia de lo que todo sale y a lo que todo tiene que volver. Vamos a hablar de la transmigración de las almas, de la parte, no nos decía que Purusha era 3/4 partes espiritual y 1/4 parte terrena, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la transmigración de las almas, y esto nos va a recordar a la metempsicosis platónica. Vamos a hablar de cómo los sujetos rememoran en el proceso de aprendizaje, porque las almas transmigran y las personas, el mismo sujeto va pasando de un cuerpo a otro en busca de una purificación final. Esto, quien diga que no recuerda la filosofía griega es porque no se la conoce, pero es que esto suena a Pitágoras de cabo a rabo, y no es probable que Pitágoras tuviera conocimiento, digamos, de este tipo de principios, aunque hay quien lo insinúa. En fin, vamos a ir viendo que esta filosofía india, a veces religiosa y a veces atea, es de una enorme potencia, y de una enorme vigencia, y es lo que la hace seguir siendo hoy, casi 2500 años después, tremendamente interesante e iluminadora. Pero eso quedará para después de la publicidad, el viernes que viene. Bueno, compañeras, os mandaré algún material
para que vayáis echándole un vistazo y el viernes que Vale. viene nos metemos de lleno en el hinduismo. Ok. Ok. Buena semana. a Feliz todos. fin Buen de fin de semana y buena semana. semana.